Vamos a revisar entonces el audio. Vamos a revisar lo que tenemos para hoy, la revisión del tipo de pregunta. Entonces tenemos un tipo de pregunta, que la pregunta es de análisis, está bien, escribiendo lo que es nos correcta, la pregunta de nosotros es de análisis. Podrías ir La definición del escribiendo tipo de lo que pregunta hace no está bien porque lo que tenemos que hacer en uno es parafrasear lo que dice el autor, y ahí estamos parafraseando una parte nomás de lo que dice el autor, ¿no? Como segundo comentario, no estamos poniendo los apellidos y el año de publicación del texto, y pues, teniendo en cuenta que ese texto no tiene año, debemos poner ese punto F, ¿listo? Pero sí debemos poner los autores, que es Sackett y Sackett, Mayra Sackett y David Sackett, ¿listo? En relación a la definición del tipo de pregunta. Vamos a mirar las fuentes de información que están en la matriz general, y estos son pues los que ustedes han venido trabajando hasta ahora. Entonces tenemos que en la primera no aparece el año de publicación al final de los datos del autor, debe aparecer Rancire J. Estoy en la celda F23, pues revisando las fuentes que se me solicitan, y dice Rancire, ahí debería haber una coma, J. punto, debe aparecer el año entre paréntesis de publicación del texto, el título del texto y el enlace de documento que ustedes consultaron. Si el texto es físico, que es como me están diciendo ahí, es un texto que pues consultaron en la biblioteca, me imagino que aquí en la universidad. ¿Por qué? Porque no aparece enlace como tal. La segunda pasa exactamente lo mismo, debe aparecer solo escalona, coma, v, coma, y el año del título del texto, bueno, los otros autores, el año del título del texto, y el enlace donde consultaron esa fuente. Y terminaremos con el último, que también tenemos que arreglar ese punto. Entonces Gómez, coma, M, AM, y Morales, coma, A, ¿sí? Profe, lo que pasa es que aparece el nombre, el apellido es compuesto, entonces va separado de guión, que significa Gómez guión Mejía, porque es el mismo apellido del autor, ¿listo? Y en todos faltarían enlaces. Todas estas fuentes son libros físicos, son de internet. Son PDFs. ¿De internet? Sí, de internet. Ok, entonces como son de internet, ahí nos faltan enlaces. ¿Cuál? Ok, si el primero es físico, entonces él nos lleva enlaces, simplemente va a editorial y país, ¿listo? Pero la fecha sí está mal ubicada. Con relación al formato de asesoría. Fuentes de información diferentes. Una base de instrumentos de recolección. Asumo que es instrumentos de recolección de información, pero no están. Profe, yo tengo una duda con esto. Los instrumentos para la recolección de información, ¿es como tal los buscadores, o sea, donde los encontramos, o los documentos como tal? Los instrumentos de recolección de información, en su caso, se llama matriz de revisión bibliográfica, que es donde se está poniendo toda la información, donde se está seleccionando y poniendo. ¿Qué es un instrumento de recolección de información? Son herramientas que los investigadores utilizan para recoger información. En el caso, por ejemplo, tenemos encuestas, entrevistas, diarios de campo. Todos esos son instrumentos de recolección de información, pero ustedes no van a hacer ninguno de esos. ¿Dónde están condensando ustedes toda la información que consultan y dónde la están desarrollando? En la matriz de revisión bibliográfica. ¿Qué es una matriz de revisión bibliográfica? La definición de una matriz desde un texto académico. ¿Listo? Es un parafraseo. Entonces ustedes miran ahí en el comentario que está en la celda G22, dice describir desde un parafraseo en los instrumentos a utilizar en la propuesta investigativa. ¿Cuál es el instrumento? La matriz de revisión bibliográfica. ¿Listo? Vamos a mirar entonces la matriz. También me solicita matriz de revisión bibliográfica. Aquí ya me ven aparecer los autores que tenemos, pero tampoco fue desarrollada por parte del grupo. ¿Listo? Esto, digamos que si a mí me aparece allá que ustedes me dicen revise matriz de revisión bibliográfica y la matriz de revisión bibliográfica aparece en blanco, digamos que es un ejercicio, digamos que están retrocediendo, digamos, un poco el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si yo entro a la matriz de revisión bibliográfica y veo que en la celda A
5, que es donde está el ejemplo, en la matriz hay un ejemplo, pues yo lo que hago es seguir ese ejemplo para poder presentar algo en la asesoría, sobre todo porque ustedes me lo están solicitando, ¿cierto? Si usted me dice soliciten, revise matriz de revisión bibliográfica y está en blanco, pues a mí me surge la pregunta de para qué me solicitan cosas que no han desarrollado en la matriz, ¿listo? Porque me estoy guiando aquí por lo que ustedes me están solicitando, que es revisión de preguntas, matriz de revisión bibliográfica. ¿Qué es matriz de revisión bibliográfica? Ya se les había mencionado hace 8 días, y la pregunta es orientada. Mira las preguntas orientadoras. ¿Cómo fortalecer los fundamentos de la educación de la política para superar los problemas de aprendizaje? ¿Cómo, cuándo y dónde entrar los fundamentos de la educación inicial? Entonces, digamos que nuestra primera pregunta tendría que estar ubicando la variable más importante de su pregunta o problema, que ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra o la variable más importante de su pregunta o problema? Entonces yo tengo que primero investigar, dejar en rojo, yo lo primero que tengo que investigar qué es eso de los fundamentos de la educación y la pedagogía, y llevarlo hacia Colombia, ¿no? Entonces mi pregunta tendría que ser ¿qué es y cuáles son los fundamentos de la educación de la pedagogía, de la educación y la pedagogía en Colombia? ¿O qué son los fundamentos de la educación y la pedagogía y cómo estos se han expresado en la educación colombiana? Digamos que esa para hacer la segunda, ya respondiendo la primera, porque la primera y la segunda, si ustedes miran el comentario que está en la celda 26, dice que las dos primeras son preguntas de caracterización. Entonces, como ya identifiqué la primera, me tengo que ir a buscar la variable, la segunda variable más importante de mi pregunta problema. ¿Y cuál sería? Pues esta podría ser una, pero la que sería la primera de las dos primeras. Sí, o sea, la primera pregunta orientadora va a hablar sobre los fundamentos de la educación y de la pedagogía. Sí. Ahora tengo que irme a la pregunta problema e identificar otra variable, otra característica que tengo que darle una caracterización. ¿Cuál sería? ¿Cómo fortalecerlos? Los problemas de aprendizaje. Primera infancia, sí. ¿Cierto? Ya después, ¿dónde voy a mirar lo que tú decías? Esa variable, ¿dónde la voy a mirar? En la pregunta 3. Porque yo primero ahorita tengo que caracterizar fundamentos de la educación y la pedagogía, ahora tengo que caracterizar lo que es la primera infancia. Ya la tercera sí puedo entrar a revisar los problemas de aprendizaje en unión con los fundamentos y la primera infancia. Por lo tanto, la pregunta 1 y 2 tienen que estar en un ejercicio de caracterización. Una, que hable sobre lo que son los fundamentos de la educación y la pedagogía en Colombia, y dos, que hable fundamentalmente qué es eso de la primera infancia, cómo se construye la primera infancia en Colombia, cuáles son esas características de la primera infancia. La tercera ya sería la unión, o inclusive podríamos hablar de problemas de aprendizaje, podríamos encontrar de pronto una tercera variable, que serían los problemas de aprendizaje en primera infancia, o de pronto en la primera infancia puedo unir con problemas de aprendizaje. ¿Listo? Creo que eso es todo. Matriz de revisión bibliográfica y preguntas orientadoras. Listo. Eso sería todo con relación a la asesoría en el momento que se me solicita el otro. En el espacio donde ustedes tienen el espacio 15, se supone que eso es lo que ustedes van a corregir para de hoy en 8, pero ahí debe quedar es parcial y autoevaluación. ¿Listo? En ese espacio, claro, porque hoy en 8 es parcial. Entonces, esto lo que pueden hacer es copiarlo y pegarlo en otro lado para que no, porque lo del 22 es lo que yo diga de la matriz del 15. Entonces, eso lo pueden dejar en cualquier otro lado para saber qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Porque las indicaciones del 27, del 22, que sería nuestra clase B15, nacen de lo que yo les escriba en la matriz. Si yo les digo que hay que fortalecer problemática, ustedes me ponen revisión de problemática. Si yo les digo que hay que fortalecer instrumentos de recolección de información, ustedes me ponen ahí. En la del 27, ¿listo? Entonces debe aparecer el 15 parcial y autoevaluación. ¿Qué significa eso? De 8 no nos vemos, eso es parcial. Y el
parcial es la revisión de mi parte de la matriz. Ese mismo día se les va a habilitar la plata en el aula virtual en el momento 1, la autoevaluación individual. Esa sí ya cada uno lo debe hacer y ya va a quedar habilitada entre las 10 de la mañana y las 11:30. ¿Listo? Si es importante que garanticen conectividad, ¿qué significa eso? Que el espacio donde vayan a desarrollar esa autoevaluación tenga internet. Porque para mí no va a ser una excusa que usted me diga, profe, es que yo no puedo hacer la autoevaluación porque no tenía internet. ¿Listo? Porque si yo sé que en mi casa no hay buen internet, me tendré que ir a la universidad a hacer la autoevaluación. La única forma que usted me diga, profe, es que yo no puedo hacer la autoevaluación es que usted me presente una excusa médica que evidencia que entre las 10 de la mañana y las 11:30 su merced no pudo presentar porque se encontraba una cita médica o porque estaba incapacitado de resto. No hay excusa. Ese mismo día, entre las 10 de la mañana, entre las 11:30 de la mañana y las 2 de la tarde, ustedes deberán ingresar nuevamente a la matriz, poner los comentarios de la asesoría de la siguiente clase y se les borró por corte 1, por 2 y que traen. Cuando cada corte. No, sí, o sea, pues si ustedes van a la rúbrica de la oración se les perdió o se les borró corte 1 y corte 2. Pues van a la matriz general, la que está en el aula virtual, copian eso y lo pegan acá. Porque alguien se quiere que lo obviamente. Ahí sale. Ahí sale. ¿Sí sale? Sí, sí sale. A mí no me sale. Espere yo. Hay una hoja que sí está en blanco, pero se Sí, toca quitar. dice hoja Pero blanca. sí sale la rúbrica. Revise porque a mí no me sale. ¿Sí? A mí también. Actualice porque puede ser que a nosotros no. Entonces revisen eso. ¿Listo? Si sale, no sale. A mí tampoco me está saliendo y yo voy a actualizar. Ya, pues, entonces, Entonces revisen para que les salga obviamente a todos. Bueno, entonces les decía que para el día de la evaluación, el día del parcial, ustedes deben entrar a la matriz, a esta matriz general, ir a la rúbrica de oración donde aparece la nota del primer corte, revisar qué nota di yo y después ir a la matriz general y en el espacio de la celda. Uy, también se les borró esa parte. Bueno, voy a que si les aparezca a ustedes. En la parte superior, al lado donde están sus nombres, les debe aparecer nota corte 1, nota corte 2 y nota corte 3. ¿Sí les aparece a ustedes? Porque a mí tampoco me aparece eso. Sí. ¿A ustedes sí les aparece eso ahí? A mí no, ya me aparece, ahora sí ya me aparece. sí. Entonces van ahí a la celda G3, en la celda G3, y ahí donde dice nota del grupo, ustedes van a asignar la nota que ustedes como grupo se ponen para ustedes. ¿Listo? Entre las 11:30 de la mañana y las 2 de la tarde. Si esa nota no está, cuando yo ya entré a descargar notas para subir sus notas a la aula virtual, la definitiva del corte, yo asigno la nota. ¿Listo? Entonces, si yo entro a las 2:30 de la tarde y veo que no hay una nota ahí, yo asigno la nota y asignaré la nota menor que es 3. ¿Listo? Creo que eso es todo. Revisar obviamente la rúbrica de la oración, los sitios que yo voy a revisar, no voy a dejar nada en blanco, porque pues eso les estaría nota en su ejercicio. Y no olvidar que los motivos de la asesoría de la siguiente clase, que sería el 22, nacen de los comentarios que yo les haga en la matriz el 15 de marzo. Entonces ustedes entran, miren, veo que hay que arreglar la problemática, entonces pongamos aquí que el 22. Lo más posible es que el jueves voy a entrar a todas las rúbricas, a todos mis CNRS que tienen ABP y voy a revisar que esté ahí el comentario de la siguiente sesión. Si el jueves ingreso y no está el motivo de la asesoría de la siguiente clase, pues aplico la norma número 11. Esto mismo se les puede decir en un mensaje que les voy a mandar al tutor. No se les olvide que el motivo de la asesoría de la siguiente semana de parciales nace o sale de los comentarios que yo había hecho en la matriz. ¿Listo? Listo, chicos, eso es todo. Y nos veremos de hoy en 15 y hoy en 8 que yo reviso la matriz. Que ustedes no asisten, sino que se dedican a hacer la autoevaluación. Dentro de 8 días sobre la autoevaluación. La autoevaluación. Listo.